Bienvenidos a la Casa Pereira. Antes de iniciar, un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Pereira, la Secretaría de Cultura y a la convocatoria Cultura en Casa 2020, la cual hoy nos permite estar aquí. Para dar inicio, quiero hacerles una invitación muy especial. Vamos a ponernos cómodos y sobre todo vamos a disfrutar de este rato. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es arquitecto, actor colombiano, un hombre amoroso, empático, alegre y que para nosotros en la Casa Pereira es de verdad un privilegio tenerlo aquí. Hoy en la sala de la Casa Pereira, él es Cristian Gómez. Cristian, bienvenido a la Casa Pereira. Bien, bueno, muchas gracias por esta gratísima y honorífica invitación que me hacen a disfrutar de su programa, María Camila y Jorge. Entonces, estoy disponible para lo que quieran saber de este humilde servidor. Claro que sí, Cristian. Vamos a conocer aquí un poco de tu historia, pero sobre todo esos vínculos tan bonitos que tienes con la ciudad y con el eje cafetero. Cristian, háblanos, Cristian, un poco de tu historia, cómo fue tu infancia, esa familia, los amigos, el barrio donde creciste, el colegio donde te graduaste. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo soy orgullosamente manizaleño. Nací en el año 1954. Entonces duré 15 años viviendo en Manizales. A mi padre lo trasladaron. Mi padre era odontólogo, lo trasladaron a Bogotá a ejercer un puesto importante, lo que ameritaba que nos trasladáramos todos, la familia, mis 4 hermanos, mi mamá y mi papá, a vivir en Bogotá. Eh, en primera instancia como un tiempo mientras mi papá ejercía su cargo, y pues después de que mi papá terminó ese trabajo le quedó gustando mucho Bogotá, se conocieron muchos amigos y decidió montar su consultorio particular y empezar a vincularse a otros trabajos, y ya decidió quedarse con nosotros en Bogotá definitivamente. Y aquí empezó mi vida en esta capital, y aquí estudié allá en Manizales, estudié en el colegio. Primero fue en el San Luis Gonzaga y posteriormente en el Gemelli, que fue cuando nos decidimos venir para Bogotá. Aquí en Bogotá me vinculé al Colegio Patria, primero al San Luis Gonzaga de Bogotá y después al Colegio Patria, que es, digamos, para hijos y familiares, y es un colegio de las fuerzas militares. Entonces ahí me gradué, inicié mi carrera como arquitecto, primero en la Universidad Javeriana, posteriormente me trasladé a la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universidad de América. Terminé mi carrera como arquitecto y antes de graduarme, un pariente mío que era sacerdote y que estaba vinculado al ejército como capellán de la escuela militar me dijo que, pues, que estaban recibiendo alumnos para integrar el curso del cuerpo administrativo para iniciar la carrera como oficial del ejército, ejerciendo mi profesión como arquitecto. Acepté eso y me gustó mucho. Inicié mi carrera como militar en el grado de teniente, después capitán, mayor, hasta alcanzar el grado de teniente coronel, grado en el cual me retiré ya pensionado y con todos los privilegios y los derechos a que tenemos los oficiales retirados de la institución. Y después, en muy poco tiempo, al año de haberme retirado, ya me resultó oficiales, y ahí fue donde empezó esta apasionante carrera de la actuación. Eh, Básicamente es como el resumen. Súper, Cristian, súper, súper, porque precisamente de eso entramos aquí a preguntarte esa faceta de arquitecto, de actor, de militar, de poeta, de pintor, mejor dicho, ¿qué no haces, Cristian? Por Dios. Entonces, ya nos contaste un poco de algunas de ellas, cuéntanos un poco de eso de la poesía, eso de pintar, de por qué nace en ti esa pasión, de actuar, ¿cierto? Pero sobre todo que son, si bien hay muchos que tienen que ver con el arte, pues hay otras ahí que están no tan relacionadas. Entonces, ¿cómo son esos inicios? Bueno, fíjate que las 5 carreras que tengo, o los 5 oficios que tengo en mi vida, todos tienen que ver con el arte, inclusive
La milicia es el arte de las armas, el arte de la estrategia, aunque yo no ejercí como militar de combate, ejercí como militar arquitecto. Entonces, la compaginación de estos oficios, digamos que esto lo llevo yo en el alma, digamos como ese sentimiento romántico de la poesía, de la actuación, de la arquitectura. La arquitectura es el poema de los volúmenes, la pintura es el poema de las líneas, el actor es el poema de la dramaturgia y el poeta es el poeta de la vida, de los sentimientos. Entonces todo eso, digamos, se me facilita en el sentido o en la proporción en que mis sentimientos, las escenas que vivo a diario me permiten crear personajes, me permiten crear poesía. Me faltó poner una que también, pues, tiene que ir mucho con la literatura y la poesía, que es la escritura. Yo también escribo novelas, tengo algunas inéditas, tengo 3 novelas inéditas o 2 y estoy escribiendo la tercera, no han salido todavía al aire, por eso son inéditas. Pero digamos que la poesía a mí me cautiva mucho, me engrandece espiritualmente, me enriquece el alma, me enriquece la vida y es uno de los oficios que más disfruto porque no necesito hacer casting para ello, no me tienen que contratar, no tengo que ir a grabar, simplemente me siento en el escritorio, saco un papel, saco un lápiz y dejo desbordar todas mis ideas arrolladas por los sentimientos, que es básicamente lo que es la poesía. La poesía es convertir en líneas el poder de los sentimientos y el poder de las acciones del alma. Entonces eso se me ha facilitado y bendito Dios, pues he podido ejercer esos oficios con mucha dignidad, con mucho respeto por cada uno de ellos, siendo muy estudioso, muy estudioso de cada uno de ellos. Para ser arquitecto me gradué en una facultad de arquitectura, para ser actor he estudiado y sigo estudiando cada taller que sale, para ser militar ingresé a la Escuela Militar de Cadetes a formarme como militar. Para ser poeta he leído mucho, he estudiado mucho y para ser pintor, pues eso también nace del alma. Total, Cristian. Cuéntame, ¿cuál ha sido ese primer papel como actor que recuerdas y que se queda en tu corazón y dices, no, definitivamente cada que lo recuerdo se me llena el corazón de orgullo? Bueno, digamos que yo inicié en el año 95 mi periodo como actor, siempre enfocado hacia ser modelo de comerciales. Llegué a hacer 72 comerciales para televisión, de los cuales pues el más conocido, el que todo el mundo recuerda, es el del caldo Doña Gallina, donde es el tendero Don Luis, que el niño viene a pedirle caldo Doña Gallina, y eso duró mucho tiempo al aire, o sea que eso me hizo conocer mucho como persona, como actor, como transeúnte del oficio de la actuación. Entonces, a raíz de ese personaje me salieron muchos personajes en muchas novelas, en muchos seriados, y recuerdo ahorita con mucho cariño, con mucho aprecio el personaje de Manolo en el Club 10 del canal Caracol, donde tuve la oportunidad de actuar durante 3 años consecutivos en ese bello programa que era el mundo de las fantasías, de ese mundo fantástico que tenía el lobo Aurelio Cheverón y la gata Merimón, Inodoro, estos muñecos que eran inanimados pero que se tornaban humanos, adquirían vida propia, No, manejados por los grandes actores que los operaban como titiriteros. Y entonces uno era trabajar en ese mundo fantástico infantil. El elenco éramos 2 adultos, Paola Dulce y yo, y 5 niños, que eran los que recreábamos todas las escenas y las aventuras que ellos vivían. Digamos que Manolo me marcó mucho, pero no fue el personaje que yo soñaba, porque Manolo era muy parecido a mí, a lo que es Cristian Gómez, tipo bonachón, buena gente, queridito ahí, que se hace querer de la gente. Y Manolo era eso. Entonces, para un actor el reto fundamental es salirse del cuero de uno como persona y meter un personaje totalmente antagónico a la vida de uno. Y ese es el reto que me he puesto toda la vida con los personajes maravillosos que me han dado. Y
prefiero los personajes donde me reten a mí como actor, que me pongan en un universo muy distinto al mío, para yo poderme desprender totalmente de lo que es Cristian Gómez y meter en mi cuerpo otro ser humano completamente distinto, con hablado distinto, con gestos distintos, con personalidad distinta. Entonces, digamos que ese otro personaje, dentro de los muchos que he hecho, fue el de María Magdalena, que me tocó hacer el personaje del suegro de María Magdalena, la serie que se hizo acá en Colombia, bíblica, que era la primera vez que tocamos ese tema bíblico, porque lo más viejo que se había hecho en Colombia, o lo más antiguo que se había querido hacer en Colombia, fue las historias de la colonia, de la época de Bolívar, de Policarpa, de Nariño, pero eso hace 200 años, pero echar 2000 años atrás sí nunca se había hecho. Eso Y sí que es un reto. fue un reto muy interesante para todos los actores, directores, vestuaristas, maquilladores, lograr encajar dentro de ese universo tan distinto, tan lejano, tan que no había referentes, solamente las sagas de Hollywood, de Jesús de Nazaret, en fin. De ahí nos pegamos un poquito para poder interpretar estos personajes. Y este personaje para mí me marcó profundamente por la belleza de todo el universo bíblico en que lo vivimos. Además, soy muy religioso, y estar en esa historia, pues como tan pegadito a la historia de Jesucristo, me encantó, aunque no tuve la oportunidad de interactuar con Jesucristo en la serie, que era Manolo Cardona, pero sí interactué con María Magdalena mucho, mucho, porque yo era el suegro de ella. Entonces sí fue un personaje muy bello que me marcó profundamente mi vida como actor. Totalmente, Cristian. Bueno, el Club 10 yo creo que era de los planes de muchos de nosotros en la mañana, ¿no? Y ahí te recordamos un montón. Sí. Cristian, ¿cuál ha sido esa mayor dificultad, de pronto esa, como decimos, ese obstáculo que se ha presentado de pronto en alguna de las profesiones que has decidido ejercer? De las profesiones que he decidido ejercer. Bueno, digamos que el ingreso a la milicia sí fue un poco complicado por la edad. Nosotros ingresamos ya adultos, mayores, incluso algunos casados. Ya éramos hombres y mujeres graduados como profesionales, porque ese era el requisito, ser profesional. Entonces, como asumir esa vida militar, ya uno formado liberalmente en una universidad, con la independencia y con todo, y entrar a un régimen militar tan estricto, tan rígido, tan disciplinado, tan puntual, eso me marcó un poco, pero a su vez le debo toda mi disciplina, toda mi puntualidad, todo mi rigor para ejercer mi profesión. No sé si tú te diste cuenta cuando grabamos El Testamento de un Gallo, la manera como yo manejo mis libretos, la, Total. riguro, la rigurosidad con que estudio mis personajes, con que llevo mis letras aprendidas. Eso me lo enseñó el ejército, digamos, esa disciplina, ese respeto por el superior. En el caso de una producción de televisión o de cine o de teatro, pues el director es como el general, como el mayor, en jerarquía es el que está por encima de uno. Entonces, ese respeto que yo siempre le tengo a los directores, cómo acato las órdenes y la dirección en sí misma, eso el ejército me ayudó mucho. Entonces, digamos que la dificultad fue encajar los primeros días en ese universo militar tan difícil. La Sí, actuación, pues digamos que ha sido difícil en el sentido de que no hay oportunidades permanentes para nosotros los actores. Entonces el ejercicio del oficio ha sido un poco intermitente, no tenemos la oportunidad de estar ejerciendo permanentemente el oficio, sino que hay intervalos muy largos donde uno se desespera, se desmotiva, se desmoraliza un poco, y eso es lo difícil en que lo que uno tiene que enfrentar frente a este oficio de la actuación en Colombia. Somos muchos actores los que estamos en este momento radicados en las sociedades donde estamos, en ACA y en Actores Sociedad de Gestión. Estamos hablando de 2.500 actores, y en este momento si hay trabajo para 200 o 300, es mucho, porque son más o menos 8 o 10 producciones con elencos permanentes de 20 a 30 actores. Entonces estamos hablando de 300 actores para
una oferta, una demanda de 2.500 actores. Entonces, muy difícil competir así porque hay veces no hay oportunidades permanentes. Yo he sido de buenas, en el fondo he sido de buenas, de que he podido participar en muchas producciones y eso pues me llena de orgullo, de satisfacción. Pero realmente la vida me ha dado muchas bendiciones, muchas alegrías y no me puedo quejar, Camilita, porque pues sería injusto con el destino y con Dios y conmigo mismo quejarme de estos oficios que he ejercido con tanto amor y con tanto orgullo. Así es, Cristian. Ahí que cuando me dijiste, y hago énfasis en que imagínense, él tenía sus libretos y sus libretos los dividía por colorcitos y era una cosa súper organizada. Mejor dicho, daba placer ver el guión de Cristian en un rodaje, definitivamente. Bueno, Cristian, cuéntanos a las personas que están viendo La Casa Pereira y que de pronto es la primera vez que van a presentar un casting, ¿cuáles son esos tips que se deben tener en cuenta a la hora pues de ir y presentar el casting? Bueno, mira, para mí presentar un casting es la más grande oportunidad de crear un personaje. Uno va a presentar un casting con la seguridad de que o no lo llaman o que lo llaman. Pero uno no debe pensar en que voy a hacer el casting porque voy a perder ese casting o porque me voy a ganar ese casting. Uno tiene que ir a un casting como quien va a cine, con la seguridad de que se va a sentar en una sala de cine, va a ver una muy buena o muy mala película y que usted va a salir de ahí feliz porque cualquier experiencia le deja una película de cine. Entonces a uno como actor, el solo hecho hoy en día en Colombia, como estamos, el solo hecho de que lo llamen a uno a hacer un casting es porque lo tuvieron en cuenta dentro de un mundo inmenso de actores y vieron que el perfil de uno, como persona, como el look de uno, se ajustaba a un cierto rango de personajes dentro de una historia, dentro de una serie, dentro de una telenovela, dentro de una película, dentro de una obra de teatro. Entonces, ya el hecho de hacer un casting es una bella bendición que hay que aprovecharla. Entonces, nunca ir a presentar un casting con inseguridades, con dudas, con temores. Lo único que se tiene que tener es el nerviosismo y esa no se puede perder, esa hay que mantenerla, pero quitar los miedos, quitar los temores, quitar las dudas y las inseguridades. Ir a toda ganarse ese personaje, pues digamos, si la persona tiene la vocación real de querer crear un personaje. A ti te entregan el perfil de un personaje, lo estudias, lo analizas. Hoy en día, en el 90% a uno le toca hacerse su casting aquí en casa, porque ya no se están haciendo presenciales. Entonces uno tiene que actuar de director, de productor, de vestuarista, de maquillador y de actor. Entonces, pues buscar a alguien que le ayude. A mí personalmente me ayuda Marcela, que es mi esposa, a ser el partner, porque hay muchas veces que uno tiene que tener el segundo actor que le colabore a uno con los diálogos, y ella me ayuda a vestirme, me ayuda a maquillarme, buscamos la locación aquí mismo dentro del apartamento, y ambientamos, ponemos luces de las más artesanales, las lámparas que hay por ahí en las mesas de noche, y logramos una adecuada locación para que el casting quede decoroso. El estudio del personaje es lo más importante porque tú empiezas a analizar tu propuesta, que es la ganadora o la perdedora. Entonces, en la medida en que tú logres interpretar ese personaje con base en lo que te dicen en el libreto y con base en lo que te dicen en el perfil y en la génesis del personaje, tú tienes que aprovechar esa oportunidad como si fuera la última Coca-Cola del desierto, pues. Entonces hay que buscar todos los recursos histriónicos que se tengan, toda la capacidad artística y actoral que se tenga para poner una puesta en escena o para colocar una puesta en escena de tal manera que la gente que te va a ver
digan, hombre, este tipo es un berraco, hizo el trabajo, hizo la tarea, fuera de eso interpretó el personaje, fuera de eso lo luchó, fuera de eso mucha se vistió como más o menos es el personaje, hizo toda la tarea, entra uno a participar en un tamiz o en un filtro de presentar. Ya ahí entonces empieza el callback, que es que lo llaman a uno, con nosotros más para buscar al detalle ya los directores y los productores si uno se adapta o no competitivamente con los 3 o 4 seleccionados. Y ya es una fortuna y una suerte y una lotería ganarse hoy un personaje, porque juegan muchos factores que a veces no dependen mucho de la actuación, sino de muchas cosas pues que Sí, son claro que importantes vienen detrás. para el medio, muchas cosas que se buscan en la textura del personaje, en la voz, en los dientes, en la dura, que hay veces que uno no tiene ciertas cosas, pero uno va muy bien, pero hay otro que tiene algo mejor que uno y ese es el que se queda con el personaje. Totalmente, Estos son Cristian. como los consejos. Hablemos de esos proyectos y esas metas cumplidas, esas producciones de las que has hecho parte, esas que recuerdas con cariño. Bueno, yo llevo ya como unas 42 telenovelas con personajes secundarios y principales. He hecho ya muchos seriados. Eh, Recuerdo ahorita uno con mucho afecto que fue Francisco el Matemático de la segunda temporada que pasó hace unos 3 años. Tenía un personaje muy fuerte ahí, que era el papá de una de las niñas que quedaba embarazada estando estudiando, era una niña menor de edad y en el colegio y quedaba embarazada. Y la actitud de este papá pues fue echarla de la casa y eso se volvió una situación terriblemente conflictiva para este papá ortodoxo, chapado a la antigua, ex militar. Entonces, para él, entonces, el haber manejado ese personaje y mantenerlo sin hacer memoria emotiva, porque pues yo, si esa situación hubiera sucedido en mi casa o me hubiera sucedido a mí como actor, pues yo hubiera actuado completamente distinto a lo que mi personaje actuó. Claro. Es muy parecido a la foto de donde aparezco yo calvo, ahí en esta imagen. Entonces, con una cara así agreste, despótico, esta niña sufre terriblemente, mi esposa sufre por mi actitud, y al final de la historia termino yo aceptándola y recogiéndola de nuevo y trayéndola nuevamente al hogar y teniendo el nieto pues con felicidad. Pero bueno, de eso se trataba esa historia tan bonita de Francisco el Matemático, era tratar casos de la adolescencia y de la juventud de hoy en el tema de la drogadicción, del homosexualismo, de la trata de niñas, de la prostitución, de las drogas, del alcoholismo, bueno, tantas cosas y tantos problemas a los que se enfrentan hoy los niños y los adolescentes. Y esta historia lo manejó con mucho decoro, con mucha dignidad y pues tuve la fortuna de hacer ese personaje que recuerdo ahorita con mucho cariño. Como te digo, recordar también el de María Magdalena, que ya hablamos de él, y muchos más, pues que se me escapan ahorita de la memoria, pero a todos los he disfrutado con mucho aprecio, con mucho cariño y les he puesto todo mi empeño y toda mi fuerza actoral. Claro que sí, Cristian. Si yo te pregunto, ¿qué significa cultura en casa para Cristian Gómez? Bueno, digamos que cultura en casa es para mí enriquecer espiritualmente el alma a través de la cultura, ya sea la lectura, la escritura, en el caso mío personal, la poesía. Digamos que yo en esta pandemia, que ya vamos para 6 meses encerrados en el apartamento, yo me dediqué mucho a hacer poesía, a escribir poesía, a declamar poesía, que era una actividad que la hacía muy privadamente, muy en mi intimidad, y que de un día para otro, a partir de esta pandemia, pues empecé a sentir la necesidad de compartir ese, ese oficio de la poesía. Entonces, digamos que en mi caso personal, la cultura en casa la logré a través de enriquecerme poéticamente, enriquecer el alma, enriquecer mi espíritu poéticamente,
Y eso, pues, digamos, lo entiendo como cultura en casa, es mantener además que la cultura no solamente se puede resumir como la poesía, la cultura es ver el cine, ver televisión en cosas buenas y enriquecedoras para la mente. La lectura es muy importante y ser culto, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Para mí es eso, Cami. Así es, Cristian. Llegamos a una parte de la entrevista que me gusta muchísimo porque esta pregunta nos permite conocerte muchísimo más y además con todas estas facetas tuyas. ¿De dónde nace la inspiración para Cristian Gómez cuando vas a escribir poesía, cuando vas a crear un personaje, cuando vas a hacer un diseño? ¿De dónde nace esa inspiración para ti? Bueno, digamos que la inspiración, como para todo artista, nace de los sentimientos. Los sentimientos son los motores que mueven el carro de la vida. O sea, digamos, en la actuación, digamos, los sentimientos son los que, o sea, en la manera en que uno coloque los sentimientos frente a una escena, si en ella hay tristeza, si en ella hay dolor, si en ella hay alegría, si en ella hay melancolía, si en ella hay esperanza, todos los sentimientos tienen un rigor distinto de colocación en el personaje. Entonces, digamos que los sentimientos es el vehículo y el motor como la gasolina para cualquier oficio, especialmente en el oficio nuestro de la actuación. Para los artistas es muy importante, digamos, asumir la inspiración a través de los sentimientos. ¿Qué pasa con el cantante o qué pasa con el compositor, el que está componiendo un poema o está componiendo una canción, en el caso de los cantantes? Pues la inspiración la tienen aquí metida en el corazón y simplemente la convierten en letras y en palabras y en melodías. Para nosotros los actores, la inspiración y los sentimientos los convertimos en escenas, en imágenes, en ficción. Entonces, la inspiración es uno de los elementos más importantes del ser humano, porque no solamente los artistas se inspiran los médicos, se inspiran los odontólogos, todos los oficios tienen un grado de inspiración importante que permite que uno pueda movilizar los sentimientos a través de la inspiración. Entonces, es uno de los elementos y de los fenómenos del ser humano y también es un misterio, ¿no? La inspiración, eso está arraigado allá en el alma como algo que es indescifrable, que uno ni sabe en qué momento llega. Ahí vienen a jugar las musas. Básicamente, silencio, por favor, silencio. Las musas de que hablan tanto los poetas y los cantantes las musas no son otra cosa que la inspiración que llega en determinado momento y se convierte en letras y se convierte en melodías. Así es, Cristian. Cristian, ¿qué significa para ti el eje cafetero? Porque sabemos, obviamente, que eres de Manizales, pero sobre todo que tienes muchas raíces y mucha familia que vive aquí en Pereira. Entonces, ¿qué significa para ti el eje cafetero? Bueno, qué linda pregunta, Cami, porque es que para mí el eje cafetero, pues para mí es la región más bella que tiene el país. No solamente por su gente, por sus paisajes, por sus costumbres, por sus climas, sino porque arraiga dentro de sí el producto nacional que nos enorgullece y nos inspira. El café, y por eso esa región asumió ese remoquete o ese nombre, por el producto bandera que se cultiva en esa región. El eje cafetero es la cuna del café del mundo entero, porque allí se produce el café más puro, más suave, más delicioso que se produce en el mundo. Entonces el eje cafetero se emerge como una de las regiones más bellas, más ricas, que reúne muchas cosas importantes, especialmente para mi vida. Primero nací en él y me siento orgullosísimo de ser cafetero, de ser del eje cafetero.
tengo mi familia viviendo allá, mi madre vive en Pereira, mi hermana y una sobrina viven en Pereira, mis primos hermanos todos viven en Pereira, tengo una tía viviendo en Pereira, tengo muchos amigos pereiranos, incluyéndote a ti y a tu hermano. Ujú. Y entonces para mí el eje cafetero es una región inolvidable y no lo digo con pretensiones, ni con petulancia, ni con falsa humildad, lo digo con orgullo, con sentimiento de pertenencia, con el corazón lleno de satisfacción de haber nacido y de tener como cuna natal esa bella región, porque pues Manizales está un poco alejada, está en el costado oriental de Caldas, de la mariposa de Caldas, pero pues digamos que Pereira en este momento es el centro del eje, es el centro industrial y comercial del café, que recoge todo el café que viene de un lado y del otro. Y es una ciudad que yo adoro mucho, yo quiero mucho a Pereira, me trae muchos recuerdos de toda mi infancia, nosotros íbamos mucho a Pereira, allá estaban nuestros tíos, allá estuvieron nuestros abuelos. Y Pereira es la perla del Otún. Claro que sí, Cristian, y cada vez que quieras, aquí estará tu casa en Pereira. Cristian, ¿qué sigue? ¿Cuáles son esos proyectos que tienes ahí ahora como en el tintero y dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son esas redes sociales para conocer mucho más de tu trabajo? Claro que sí, mira, ahorita estoy terminando de grabar y ya empezó el lunes de las meses de una serie para Caracol. Nos tienen un poquito, digamos, cerrado el tema de publicitarla, todavía no se puede, pero bueno, estoy rematando esa serie con un personaje muy simpático, caleño ahí. Y acabo de grabar la semana pasada para una película de cine también, que se llama Tiempo Presente, del gran director Marco Vélez. Tuve un personaje también ahí, ya terminé el rodaje de mi personaje. Una primicia aquí en la Esa Casa Pereira saber película de estará esa peli. para, sí, claro, para mediados del año entrante estará ya para sacarla en las salas de cine. Y en enero es muy probable que iniciemos una serie que tenga un personaje muy interesante, tampoco puedo hablar de ello, pero ya me gané el casting, ya tengo el personaje y ya empezaríamos en enero a rodar. Es probable que se haga en Medellín, todo porque es una historia relacionada, pues mi personaje vive en Medellín y es un personaje de la vida real muy interesante que ya después podremos, cuando nos autoricen, lo podemos hablar. Claro. Mis redes sociales son muy sencillas, es Cristian Gómez Vélez, en todo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los invito a que me sigan en el canal de YouTube con Cristian Gómez Vélez, ahí está mi canal. Ahí pueden ver toda mi antología poética, mi reel como actor, todas las cosas que he hecho en la poesía. Por ahí me dio por declamar un reggaetón hace poco de Bad Bunny. Eso fue un éxito mediático porque eso tuvo más de casi 1 millón de reproducciones en todo el mundo. Y eso fue una locura que me inventé, insinuado por mi hija, la cantante que vive en París, que me dijo, papi, ¿por qué no te registras un reggaetón a ver cómo te suena? Y yo, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué le ocurre? Mío, hágalo, de pronto funciona. Ahí, por ahí te verán 5.000 o 6.000 personas. ¿Qué? Casi 1 millón. Entonces eso fue un éxito, pues, que fue tendencia 2 días en Colombia. Entonces, eso No, fue muy claro que sí, chistoso. todos lo vimos y los que no lo hayan visto, por favor que vayan y vean esa en su canal de YouTube de Cristian, porque de verdad que es muy Muy chistoso, chistoso. es Fue muy muy chistoso. chistoso. Entonces esas Cristian, son, dime, mi amor. qué rico fue tenerte hoy en la sala de la Casa Pereira. Sabes que la Casa Pereira siempre será tu casa, que estamos muy orgullosos de que seas del eje cafetero, de que con tu talento pues estés dándote a conocer en el mundo y obviamente sabes que Pereira es tu casa siempre que quieras venir. Cristian, fue un placer tenerte acá. Gracias por tu tiempo y por contarnos tu historia. Con mucho gusto, Camila, a ti y a Jorge les agradezco infinitamente esta invitación tan grata que no dudé en aceptarla inmediatamente. Me propusiste hacerla y siempre estaré a tus órdenes
más adelante, cuando empiecen a salir las series y los personajes, pues si quieres volvemos a hablar de ellos, siempre estaré pendiente. Y te deseo muchos éxitos con este programa, que me encanta la forma como lo presentas, como lo animas, y me parece un reinvento tuyo, un rediseño a tu carrera extraordinario, que estoy muy contento y de apoyarte siempre. Gracias, Cris, gracias, de verdad que te adoro, gracias infinitas por haber aceptado la invitación. Y ustedes recuerden que esto es La Ventana de la Casa Pereira en YouTube, en Facebook y en Instagram como La Casa Pereira. Visítenos en www.lacasapereira.com, conozcan mucho más de esta entrevista, de Cristian Gómez y de los otros talentos que tenemos aquí en La Casa Pereira, que nos hacen sentir orgullosos de ser del eje cafetero. Esto fue La Casa Pereira de hoy con Cristian Gómez. Chao, Cristian. Chao, mi vida. Muchas saludes.